Nuevos proyectos. Bienvenidos amigos una vez más a la buena mesa de este programa Palabra de Esperanza. Este tiempo que pretendemos acompañaros y compartir ideas, reflexiones y más para motivarnos y animarnos en lo posible a tener una mejor vida y también acercarnos a los principios del Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a estar hablando de nuevos proyectos que solemos tener la intención de llevarlos a cabo, sobre todo después de las vacaciones. Las vacaciones merecidas, necesarias después de meses de trabajo, y esto hay que decir que la idea del descanso fue de Dios mismo, cuando después de 6 días de la creación dice que descansó al séptimo, y por eso nuestra semana de 7 días tiene por lo menos un día de descanso, y por lo menos un mes en el año de 12 meses. Dios sabía que nos es necesario el descanso y así lo diseñó y ordenó un día, pues eso, para que descansáramos. Y ya así, en este caso los judíos, pues tienen el sábado, donde el Señor decía que nos hicieran ningún trabajo. Y como los judíos, como nación, rechazaron a Jesús como el Mesías, siguen guardando el sábado. Pero los cristianos lo cambiamos al domingo por ser el día en que Jesucristo resucitó. Todo esto para decir que después del verano son muchos los que... Y sigue Diego. Sí, como comentas, todo eso lleva el verano y también con la venida del otoño arranca la nueva temporada en el sentido de empresa y a nivel personal. Es cuando las empresas empiezan los nuevos proyectos, no es en enero. En enero, pues como comentábamos, la gente se pone a dieta. Pero al final del verano, después de la temporada de descanso, de lo que hablabas tú, pues la gente también arrancamos nuevos proyectos y nuevos propósitos de enmienda también, ¿no? Pues mira, voy a dejar de fumar, me voy a poner a dieta, me voy a anotar al gimnasio, montones de historias que entiendo que vienen por el empujón de ánimo que genera el tiempo estival, el descanso tan necesario, como decías tú, y el buen tiempo, ¿no? Pues quizá genera en nosotros un despertar de nuevos proyectos o de retomar antiguos abandonados, ¿no? No únicamente a nivel de propósitos, pues únicamente, oye, dieta, me pongo tal, sino yo creo que va un poco también más allá y buscamos algo más, con que llenarnos o cómo volver a empezar o empezar de nuevo, ¿no? Tomar con más ánimo, mira, ahora me lo voy a tomar tal y voy a arrancar por tal, a nivel anímico, ¿no? Pero, bueno, no sé, pero yo siempre oigo y yo creo que luego una cosa es los propósitos y otro lo que se llevan a cabo, ¿no? Sí. Porque bueno, es muy fácil planear, decir voy a hacer, una cosa es decirlo, pensarlo, y otra cosa es hacerlo. Exacto, ponerse a dieta, no sé qué, lo otro, lo más allá. Y bueno, yo creo que en la vida hay que tener propósitos o metas. Quiero decir, que no solamente es el trabajo, no solamente es a lo mejor otras cosas, sino que uno tiene que tener metas y propósitos en la vida, porque la vida solamente hay una, como se suele decir, y hay que invertirla lo mejor posible. Eso de estar parado en casa, ir a trabajar los que trabajan, o ir para el sofá, sentarse frente a la tele, la verdad que no tiene muchas cosas. Una de las cosas que yo hago y que me encanta es caminar mucho. Caminar mucho me encanta. Y muchas más cosas que hay. Y es importante tener metas y dirección y propósito en nuestras vidas, ¿no? Porque las metas dan rumbo, dan una claridad de vida, evitan que uno se sienta como un pequeño barco en medio del mar, ¿no? Que va para aquí, va para allá. A ver, yo soy de los que pienso, espero que ningún oyente se me ofenda, yo soy de los que pienso que a mí no me gustaría, yo ya estoy jubilado, pero no me gustaría pasar los años que me quedan sentado en un parque y esperando en cierta medida a que, vamos a decirlo así, como se suele decir en español, a que la muerte me sorprenda. No me gustaría
en estos años de mi vida, después de 42 años trabajando, pues no puedo estar sin hacer nada. Entonces, que estoy cambiando mi manera de pensar en esto en cuanto a metas y propósitos. Y hay algo que aprendí de otro hombre, que es, en inglés es half time y en español es medio tiempo. Y lo que aprendí de este hombre, y por desgracia no encuentro libro en español, es que a cierta edad, allá de los 50 o 55 años, es importante seguir con las metas, pero poner metas que tengan valor, que sean de valor en mi vida. No antes poníamos metas o teníamos propósitos para alcanzar cierto éxito. Y cuando uno llega a una edad, uno tiene que ponerse metas y propósitos que sean de valor para mí, que sean importantes para mí, que tengan significado. Esa es la palabra que este hombre decía, que tengan significado. Entonces lo que estoy viendo es que hay hombres y mujeres que sí están trabajando sobre esto y están ayudando a muchas personas a tener propósitos en la vida y metas. Y voy a dar un ejemplo de cómo los ayuntamientos lo hacen, ¿vale? Porque ven esa importancia. Y bueno, luego pues sigo. Si yo lo he hecho, si yo voy por ejemplo, aquí al ayuntamiento, voy a decir aquí, el ayuntamiento de Oviedo y el ayuntamiento de Gijón, y sobre todo, yo entro en las actividades del nuevo curso después de las vacaciones, yo tengo montones de talleres para hacer, desde imagen y sonido, desde aprender a cantar, teatro, caminatas, piscina, voz, internet, en algunas hay hasta, a ver, hay aquí, por ejemplo, un montón de actividades para hacer con esta gente. 50, 60, 62 actividades. Todo lo tipo que tú quieras. Lo llaman talleres. Y está todo el invierno. ¿Y qué pasa? Que muchas veces estos talleres están a tope porque la gente, en cierta medida, busca realizarse, tener metas o propósitos. Podemos usar la palabra metas, podemos usar la palabra propósito o podemos usar la palabra realizarse. Y bueno, yo creo que mucha gente está en esa área. Es importante, aunque no estés jubilado, porque no quiero hablar jubilados, incluso hablo para todos, para jóvenes y para todos. Tienen que tener metas o propósitos pequeños. Por ejemplo, y lo dejo para que otros hablen. Un joven que estudia debe sacar un tiempo para él mismo personal. Como digo un joven, digo un hombre o una mujer de 30 o 40 años. Tienen que sacar un tiempo especial, exclusivo para ellos, para leer un libro, para darse una caminata, para tomarse un café con un amigo. Son cosas que son, a lo mejor, aparentemente para que no son metas ni propósitos importantes, pero para esa persona, esas metas y esos propósitos, esas cosas pequeñas, son importantes para su vida. Como leer un buen libro, lo que digo, una caminata, etcétera, etcétera. Bueno, luego hablaremos más. Oye, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay que tener metas y propósitos. Pero claro, vamos a ver. Metas realistas. Propósitos, realistas. Porque si no, no vamos a llegar. Y es cierto que en la vida también, según va pasando el tiempo y vamos cumpliendo años, nos damos cuenta que no todas las metas que tenemos en ese momento vamos a poder desarrollarlas o cumplirlas. No va a poder ser. Porque nos falta la fuerza, porque no son metas realistas. Y porque son metas que no nos definen tampoco. No sé, esa es mi experiencia. Hay metas que ya he aparcado porque no sé, que no voy a llegar. Y eso es de sabios. Yo creo que uno tiene que saber cuál es su fortaleza, cuáles son sus cualidades y qué puede hacer. Y trabajar sobre esas metas. Y enlazando con lo que tú dices, que has dejado ya metas, porque no. Yo creo que eso es de sabios. Y uno no se tiene que desanimar ni frustrar. Es parte de la vida. Lo importante es enfocarse en hacer cosas que te ayuden a caminar en tu vida diaria, porque tener propósitos, tener metas, pues ayuda y satisface mi autoestima,
me da confianza, me da propósito en la vida, me da un montón de cosas. Y sí, hay que tener metas realistas. Yo no me voy a presentar para presidente de España, eso está claro, porque sé que no, no voy a alcanzar, ¿no? Pero hay otras cosas que yo sí puedo hacer. Pero también yo creo que es, en este sentido, es importante elegir los propósitos, no lanzarse a cualquier cosa, o sea, como priorizar. A lo mejor tú tienes 2 o 3 cosas que te gustarían. Tenemos que analizar, pues eso, si va a ser factible, si va a ser realista que voy a llegar, o si es lo más importante. O sea, elegir, ¿no? Porque muchas veces, claro, nos gustaría hacer muchas cosas, pero... Deben de ser metas que nos definan y acorde a nuestros valores, nuestras intenciones, no cualquier meta. Creo que a veces nos emocionamos mucho a la hora de ponernos metas. Empieza el año, me voy a ir a correr, bueno, a correr, todas las mañanas voy a hacer una caminata de una hora, todas las mañanas. Si no tienes la costumbre de caminar ni de correr, ¿cómo? El segundo día no sales. A ver. Claro. Pero bueno, es, por ejemplo, eso, leer un libro. Sí, eso no da agujetas. Leer un libro. Por ejemplo, para los cristianos, tener los devocionales, lo que decimos, leer la Biblia un rato todos los días. Eso sería un propósito, por ejemplo, interesante, ¿no? Importante para los cristianos. Leer la Biblia en un año, 2 años. Ese tipo de cosas. Sí, porque además las metas y los propósitos ayudan a las personas a salir de su zona de confort, luchan contra la frustración, contra la apatía, tienen claros propósitos en su vida. Y lo que estamos hablando es que acerca de cómo podemos averiguar, es analizar lo que a mí me gusta o cuáles son mis habilidades. Pues hay gente pues, que le gusta leer, hay otra gente que le gusta trabajar los muebles, hay otra gente que le gusta escribir un libro, hay gente en la iglesia que le gusta participar en otras cosas. Yo creo que uno tiene que trabajar en todos esos ámbitos, pero sí es importante tener un propósito en la vida. Pero también lo que estamos hablando, para enfocar un poco, hay propósitos que son de la vida, normales, como aprender, crecer en ese sentido con experiencias, y luego están los propósitos a lo mejor pues espirituales. Y propósitos espirituales puede ser pues a lo mejor leer lo que estamos hablando, la Biblia, tener tiempo con el Señor, no sé, hacer un pequeño estudio bíblico, participar a lo mejor en una iglesia y decir, oye, ¿en qué yo puedo ayudar? Ese tipo de cosas, ser personas activas, hacer cosas que tengan significado para mi vida, ¿no? Y yo creo que eso es importante para una persona, porque las personas tenemos diferentes temperamentos y a unos nos cuesta más tener cierta disciplina y a otros les cuesta menos cuando se enfocan en algo, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy importante, acerca de los propósitos en la vida. Aunque, por ejemplo, yo no soy mucho de propósitos. Bueno, propósitos o metas. No soy mucho de... Yo soy más bien de aprovechar las oportunidades. También. O cuando vienen a mi vida situaciones, oportunidades de hacer esto o lo otro. Y me refiero más bien, por ejemplo, en el ámbito espiritual. Yo no digo, yo quiero llegar a hacer esto, yo quiero hacer esto. Yo estoy ahí y que el Señor me mande cosas. El Señor me manda cosas, yo estoy ahí disponible. Sí. No, yo creo que hemos sido creados con la capacidad natural, instinto de superación.
en la vida hay que tener ya no solamente cuestión, sino vida, o sea, tener metas y propósitos, enfocarse en cosas que me ayudan a mí a crecer y a madurar como persona. Por ejemplo, un propósito en la vida es cuando uno entra al matrimonio y vienen los hijos. Y uno tiene que determinar o tener el propósito. Yo tengo una familia y es que me voy a dedicar en cuerpo y alma a trabajar con mi familia, ayudarle a crecer, a ser el mejor padre o la mejor madre, a ser un ejemplo para mis hijos. Eso puede ser un propósito o una meta en la vida. Porque lo que estás haciendo es, estás sembrando en la vida de tus hijos valores que le van a ayudar a ir hacia adelante a tus propios hijos. Y si lo otro que uno puede decir es, yo voy a hacer el propósito de amar y respetar a mi mujer o amar y respetar a mi esposo y apoyarlos al esposo o la esposa e ir para adelante, eso es un propósito y eso es una meta en la vida. Son metas y propósitos claros. Antes hemos hablado un poco ambiguo, ¿no? De los talleres que dan los ayuntamientos o de leer un libro y tal. Pero hay cosas que son muy claras en la vida y es que te estás arriesgando en las relaciones personales de tu familia a hacer lo mejor y dar lo mejor de ti. Eso es un propósito en la vida. Otro propósito es, por ejemplo, a lo mejor involucrarse o apuntarse a una asociación que esté ayudando socialmente a las personas. Por ejemplo, hay voluntarios en, ¿cómo se llama?, en los comedores económicos que dan los ayuntamientos, por ejemplo, hay voluntarios. Hay voluntarios que van ¿cómo se llama esto?, a los geriátricos a estar con los abuelos y las abuelas. Eso es un buen propósito. No solamente es un propósito bueno para ti, sino que es un buen propósito para las personas a las que estás ayudando. No sé, hay bastantes cosas si uno quiere para tener propósitos y metas en su vida. Pero también pensamos, por ejemplo, que hay propósitos que todos debiéramos tener, como los que estás hablando, ¿no? Sí. Ser buen padre, ser buena madre, buen esposo, buena esposa, buen trabajador, buen miembro de una iglesia. Y luego hay propósitos ya como más personales, más como personales. sí, que más van un poco más con tu necesidad, con tus aspiraciones, con tu temperamento, con tu situación, etcétera. Por ejemplo, uno puede viajar, es un propósito de viajar coges por España, pues te vas 3 horas. Esos son propósitos y metas que uno ayuda a abrir la mente. Pero hablando de propósitos más específicos, quiero decir uno más, es que a mí me gusta, sobre todo como pastor y cuando comparto, es ayudar a personas en sus momentos difíciles. Por ejemplo, Miguel, tú tienes un ministerio de consejería. Porque yo creo que hay muchas personas que están pasando por muchos problemas difíciles en su vida, ya sea emocionales, espirituales, de lo que sea. Y cuando uno está disponible para esas personas, lo que estás es teniendo un propósito en tu vida para ayudar a otras personas y levantarlas y ayudarlas en la medida de lo posible a salir adelante. No estoy diciendo que se pueda conseguir 100% todo, pero si hay algo que este mundo necesita es que las personas nos preocupemos por las personas. Como dice la Biblia, que los que estemos fuertes sostengamos a los débiles. Y en la sociedad como en la iglesia hay gente que necesita mucha ayuda. Y no es porque ellos no son de valor, sino que cada persona pasa por diferentes momentos en su vida y todos pasamos por ahí. Y un propósito bueno es ayudar a las personas en sus tiempos difíciles y en sus momentos difíciles, en la medida de lo posible que la otra persona pueda responder. Pero esos son propósitos muy específicos de los que estoy hablando
para que las personas que nos oigan, pues que entiendan que hay un valor en tener propósitos y tener metas en la vida. Sí, metas y propósitos así también yo creo que nos benefician a nosotros. En la medida en la que nos damos a otros, nos sanamos también. Estamos en forma. Y bueno, que todos deberíamos de tener propósitos de ayuda, como lo que damos de consejería, de escuchar a las personas mayores. Pero, no sé, que Dios nos dé la gracia de seguir, que nos dé la gracia. Yo creo que todos tenemos metas y propósitos, pero como algunos ya estamos llegando, vosotros ya habéis llegado, nosotros no, al tiempo de la jubilación, pero que cuando lleguemos sigamos teniendo metas y propósitos, que queramos seguir creciendo y creciendo, porque no todo el mundo llega a la jubilación con metas y propósitos. No, yo como estáis hablando lo veo súper fundamental, tanto los proyectos como los propósitos. En mi vida son totalmente necesarios ambos. Yo entiendo que no somos como los pollos, las gallinas, se levantan, picotean, comen, no. El hombre tiene un propósito para su vida, o sea, no está hecho para picotear y echar el día. Es importante y hace bien a todos los niveles el estructurarse, el preparar tanto los proyectos como el propósito, siempre con coherencia, como estabais diciendo, porque puede llevarte a frustración, siempre ser coherente en las metas que te ponen. Y por otro lado, a nivel de propósitos, yo proyectos tengo muchos, los necesito y me hacen bien. Pero a nivel de propósito, yo personalmente lo veo un poquitín, como comentaba Ana, a nivel de crecimiento, como lo quieras llamar, personal, ¿no? Pues por ejemplo, mira, voy a intentar ser más sociable, más tolerante con los caracteres de otras personas, con las formas y tal. Y es un bien, como decía Miguel Ángel, en general es un bien para uno mismo y luego, también como comentaba Sabino, es fundamental y no creo que haya un valor superior, como dice la palabra, el que da la vida por sus amigos, ¿no? El preocuparse por la vida de los demás. Yo creo que eso sería un propósito para todos, que como decía Miguel Ángel, el primer beneficiario vamos a ser nosotros, por el bien que nos hace a nosotros, poder ayudar a otra persona, pero la sociedad cambiaría totalmente si fuese un propósito importante para cada uno de nosotros. Sí. Y yo ahora mismo que estamos hablando de metas y propósitos, me viene a la mente, por ejemplo, cómo comenzó Reto, cómo comenzó Betel, cómo comenzó Remar. Son gente que vieron una necesidad, algo que les gustaba hacer, son creyentes y fueron y lo hicieron con el propósito de ayudar a otras personas, levantar a otras personas con muchos problemas, porque aquí, cuando en España no había nadie que tratase con drogadictos ni gente marginada en este sentido, nació Betel, fundado por Lia Stipper y otros hermanos. Remar, el Reto, que cogía y creo que fue un misionero americano que comenzó con talleres de coches o algo así, no estoy muy seguro de eso. Pero fueron gente que hace muchos años empezaron con esa meta y ese propósito. Vamos a ayudar a estas personas en el nombre del Señor y comenzaron todas estas cosas. Mira, en ese sentido, eso sí es lo que yo más, digamos, me enfoco. Y es cuando hay una necesidad. Porque, ¿qué pasa? Si hacemos, no digo que esté mal, ni mucho menos, ¿no? Pero muchas veces dedicamos tiempo y esfuerzo a cosas que no son necesarias. Y a lo mejor hay una necesidad aquí y resulta que tú estás enfocado en otra cosa que no va a ningún lado. Entonces, yo eso sí lo veo, que hay una necesidad y entonces enfocarse en esa. Eso yo le encuentro más sentido. A lo mejor tenemos que decir y hacer una pequeña división. Hay lo que son propósitos y metas personales, que a mí me gustan mucho, y hay metas y propósitos personales basadas en las necesidades que existen en la ciudad o en la sociedad. Y a lo mejor hay que exactamente. Hay que guardar un equilibrio. Entonces hay que preguntarse cuáles son mis habilidades,
qué es lo que yo puedo disfrutar más o que yo puedo aportar más en algunos casos. Y entonces eso luego al final, cuando tú empiezas con estas preguntas o ves esas necesidades, sin saberlo, se convierten en propósitos en nuestras vidas para hacer. Entonces, ese tipo de cosas son las que están funcionando. Y para cuidar a otros, también, para cuidar a otras personas te tienes que cuidar. Ajá. Si tenemos metas y propósitos, la mayoría de ellos, para ayudar a otros, para estar con los otros, está muy bien. Pero si cuidamos los propósitos personales, no vamos a quemar. Hay que guardar un equilibrio. Entre mis propósitos y los propósitos que no solamente son míos, son de los demás. Ahí hay que guardar un equilibrio. Vale, no sé si tenéis algunos propósitos claros para esta nueva temporada. Diego, ¿tú tienes? No, yo lo que te comentaba a nivel personal son esos. El ánimo, lo que comentaba antes de que te genera el tiempo estival, el sol, te vienes un poco arriba y, por ejemplo, a nivel de ser más sociable, no tan arriba, que luego acabé pensando ser Fernandisco, el de los 40 principales, pero sí ser una persona pues un poco más sociable, coherencia y tal. Y a nivel de la tolerancia, como decía antes, sí, también a ese nivel, ser más tolerante con los demás. Y yo pienso que... Buen propósito. Sí, creo que sí. Y creo que ambos pueden llevar o pueden colaborar o pueden desembocar en lo que estábamos hablando antes de ser ayuda para alguien. Por lo menos yo estuve muchos años, bueno, mucho tiempo, durante años, orando por no ser de tropiezo. Porque yo tengo una capacidad verbal para hundir a una persona que puede ser hasta un don. Pues igual es un don. Puede ser hasta un don del tamaño tan enorme. Entonces, ¿qué pasa? Soy una persona que intento pensar antes de hablar y moderar un poquito la boca cuando hablo, precisamente para eso. Porque luego, igual no hace mucho daño, ¿no? Pero tú te quedas hecho polvo y si lo hubieras hecho. Entonces, no hablo de malicia, o sea, no hablo específicamente de maldad. No, de hacer daño con propósito, sino sino que igual por ser demasiado directo, demasiado tal, o práctico, no tiene que ser práctico a unos niveles, pero a otros niveles no debe ser tan práctico. Entonces, moderar un poquitín eso. Pisar el freno, como se dice. El propósito de ser asertivo, de decir las cosas con moderación. Yo ya he dejado de querer bajar algunos kilos más, llevo muchos años tratándolo, siempre. ¿Ya has desistido? Sí, pero no es que me preocupe, si bajo bien y si no. No, pero yo creo que parte del propósito y una buena dirección es justamente lo que hablabas antes de salir a andar. Sí, yo camino. O sea, son cosas, claro, que son propósitos, pero estás trabajando en ellos. Sí, yo camino mucho, sí. Pero bueno, yo ahora estoy en un momento, en un tiempo en que me los he pensado bastante. Antes, pues mi esposo y yo teníamos metas de comenzar iglesias y todo esto, y fuimos para Madrid, allá cuando éramos jóvenes, con 2 o 3 familias más. Pero ahora yo ya estoy en una situación que mi meta y mi propósito es lo que decía antes, hacer algo significativo, algo que perdure y algo que quede. Entonces, de lo que estoy haciendo algo significativo es, por ejemplo, el programa de radio. Por ejemplo, ahora estamos comenzando un punto de emisión de la Iglesia Bautista de Oviedo, estamos comenzando un punto de emisión en Gijón, en la Iglesia Bautista, en la calle Alegría. Son cosas significativas. Estoy diciendo 2, tengo más, pero no quiero alargarme esto. Pero son cosas para mí significativas. Quiere decir que son cosas de valor. Yo ya no estoy pensando alcanzar una meta a largo plazo, sino quiero hacer esto que es significativo. El resultado no lo sé, eso es cosa del Señor, pero sí que es significativo y me está ayudando a caminar, a crecer, a madurar, a sentirme bien, y eso sí es importante.
hacer cosas significativas. Como digo yo, ya estoy a medio tiempo, o en inglés half time. Entonces yo ya me planteo algunas cosas desde otro punto de vista. Y eso Bueno, es- ese es otro tema. Sí. Podemos sacar un tema de la vejez. De la vejez. Yo soy joven, como alguien dijo, la cuestión no es física, es de espíritu. Y como yo de espíritu soy joven, pues no tengo nada que hablar. Interesante. De que deberíamos hablar Sí, sobre la vejez, sí. Y yo creo que Creo que sí. es importante. Entonces digo esto por eso, ¿no? Porque yo estoy haciendo cosas significativas. Y lo digo también para las personas que a lo mejor no tienen mucho tiempo para hacer cosas que les gustaría hacer, tendrían que escoger hacer cosas significativas en su vida. Entonces, bueno, quería dejar eso ahí. Vale, entonces eso también estaría ya con la relación con la última cuestión que teníamos, que era que crees que es el propósito de Dios para ti en esta nueva temporada. Ya Sabino dijo algunas. Bueno, yo pienso que la palabra hay muchos versículos. ¿No? Tenía aquí anotados Proverbios 19-21, muchos designios hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios es el que prevalece. Y se puede leer o escuchar con resignación, como bueno, al final será lo que... No, es una bendición, que sea lo que Dios quiera y que tengamos una guía, que tengamos un referente perfecto y que nunca va a ser de equivocación, como es la dirección que nos marca el Señor, ¿no? Luego también, en 1 Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Yo entiendo que la palabra es una revelación diaria, el Espíritu Santo es una dirección continua para proyectos, para propósitos. Estos días en Dynamic Radio, las predicaciones del pastor Juan Cano iban en base a sabiduría. ¿Cuán necesaria es la sabiduría para los proyectos, para etcétera, ¿no? Entonces, pero sí quería también comentar, yo entiendo que uno de los propósitos que yo estoy viendo últimamente de Dios, no sé si para el mundo, para la humanidad, pero para mí sí, es que confiemos más en el Señor. El propósito de Dios es que descansemos en Él y que confiemos en Él. Yo entiendo que es ese, ¿no? Y luego también hay una cosa importante, creo, en el propósito de Dios, que es el legado. El legado, a diferencia con la herencia es lo que le dejamos a alguien y el legado es lo que dejamos en alguien. Y Sabino el domingo hablaba en el estudio que estuvo dando de personas que, entre comillas, insignificantes, sin ánimo de menospreciar, todo lo contrario, o no relevantes, pero que dejaron huella. Entonces yo entiendo que es propósito de Dios, el propósito o parte del propósito que tiene Dios para nosotros, que para cada uno es individual, pero en parte colectivo, es el legado que dejemos en otras personas. La diferencia que ven del resto de las personas, como el otro día también un hermano en la iglesia, William, que hablaba de no quejarse en el trabajo. Pues puede parecer una cosa pueril, pero yo no he estado en un entorno laboral en el que no se esté todo el mundo quejando todo el santo día. Que dices tú, eso es un vicio, es un vicio. Y lo he visto también, y no quiero señalar, cada uno se dé por aludido, en ministerios cristianos. Vergonzosamente que no oyes hablar a uno bien del otro. Y todo negativo y todo queja, eso es patético. Entonces, lo del legado creo que es un propósito muy, muy importante de Dios para nuestra vida, como decía Sabino, y como decía también Sabino a nivel de la radio, de la iglesia. O sea, nosotros podemos y debemos dejar huella en las personas, dejar legado. Siendo pastor o siendo nada más, un cristiano ni más ni menos, mientras lo seamos, vamos a dejar legado en nuestro entorno. Muy bien dicho. Es un propósito a largo plazo. Sí. Que toda la vida. Esto me ha gustado. Una cosa es herencia, otra cosa es legado.
Yo persigo un propósito, una meta, y acabo, es la que decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dentro de mis metas y dentro de mis propósitos. Ojalá yo pudiera llegar como el apóstol Pablo al final de mis días diciendo eso así. Pudiéramos decirlo todo. Prosigo a hablar. Prosigo, El supremo llamamiento del Señor. amén. Yo tengo un propósito a corto plazo, es aprender a esperar en el Señor. Porque soy muy impaciente, me doy cuenta. Y espero poder aprender un poquito más en esta temporada. ¿No cuenta? Creo que no. Sí. Yo creo que eso es lo que está diciendo Miguel Ángel, también viene con el tema de la confianza. Yo creo que va cogida de la mano el descanso en el Señor, en los tiempos del Señor, con la confianza y el descanso en el Señor. Sí. Pues yo creo que está todo dicho por ahora. Y entonces, pues nada, ya os dejamos con la reflexión, que es también muy importante, que la hacemos con toda nuestra mejor intención y que os ayude también a pensar en nuevos propósitos y en el Señor y en su amor y en su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa, que esperamos que estéis todos vosotros y algunos más. Hasta luego.